Listo, muchachos. Bueno, entonces bienvenidos a la sesión del día de hoy. Veíamos al comienzo de esta sesión un video, para los que no hayan tenido la oportunidad de verlo, pueden buscarlo en YouTube, colocan Los dioses deben estar locos y ahí les aparecen muchísimos cortos de estos videos, de esta película que por allá cuando yo era niño era muy, muy conocida y la veíamos mucho. Ya para ustedes están muchísimo más jóvenes que yo y pues me alegra que, por ejemplo, Miguel Ángel haya dicho que la conocía, pero pues es probable que ustedes no la conozcan. ¿De qué trata estas películas? Precisamente muestra a unos niños, a unas comunidades indígenas o pueblos originarios en África que sufren de cierta manera la invasión de su territorio por diferentes elementos, por diferentes personas. Veíamos en el segundo video que les mostré, veíamos cómo del cielo cae como una botella y ellos no saben qué es una botella de Coca-Cola. Hay otra parte del video donde muestran que es porque unos personas de color blanco, de textura blanca, pues van en un avión y arrojan la botella y como estos pueblos originarios pues no saben de qué se trata, pues comienzan a relacionarla con un objeto extraño y demás. Y es lo que, digamos, muestra un poco lo que ha sido África durante el siglo, o que ha sido, digamos, sobre todo en el siglo XIX, que es el tema, lo que vamos a hablar hoy, de, digamos, lo que ha vivido a costa de la colonización y esos ciudadanos principalmente europeos, que han llegado con muchísimos intereses a África. Voy a mostrarles acá algunas imágenes, debido a que nuestro tema principal de hoy vamos a centrarnos en el continente africano, y más específicamente en la colonización africana. Ya habíamos visto en las clases anteriores cómo había sido el proceso de colonización en América, habíamos visto también cómo había sido el proceso de colonización en Colombia. Precisamente hace algunas semanas hablábamos de unos personajes en Colombia que habían conquistado y fundado diferentes ciudades. Hablábamos del famoso Sebastián de Belalcázar, que había transitado, digamos, lo que era el borde del Pacífico, y en su paso había colonizado o fundado ciudades como Popayán, como Cali, como Quito, Ecuador. Y precisamente este Sebastián de Belalcázar fue noticia la semana anterior porque una de sus estatuas fue derribada en Popayán. Entonces, ver cómo ya a estas alturas del siglo XXI, pues ya muchos están haciendo un poco están haciendo el ejercicio de construir ese discurso colonizador, y que estas personas le hicieron muchísimo daño a los pueblos originarios, a los indígenas, y que al ser unas estatuas o mantener unas estatuas en favor de ellos, pues no trae más sino recordar un periodo oscuro de la vida de nuestro país. Pero bueno, volviendo al tema de África, entonces recordemos, colonización es el proceso que sufren las comunidades cuando personas externas llegan a apropiarse tanto de su territorio como de sus recursos. Fue lo que pasó en América con la llegada de los españoles, en el caso específico de Colombia, con esos mismos españoles que ingresaron, unos por las costas, otros por el río Magdalena, y se apropiaron pues del territorio y de todo lo que había acá en Colombia, de los recursos. Lo mismo pasó en África, solamente que hay una diferencia. En África, el periodo de colonización, de conquista y colonización, se da muchísimo tiempo después del que se da en América. Pero antes de eso, ver los contrastes de África. África, mientras se dice que África es el país más pobre, acá vemos una imagen en la parte izquierda donde da cuenta un poco de la situación que viven los habitantes de los países africanos, de no todos, porque ya vamos a ver que por lo general nosotros hablamos de África y siempre nos imaginamos todo desértico, todo, digamos, sola población de color negro, cuando, digamos, es un continente muchísimo más diverso de lo que nosotros creemos, pero así como es muy diverso, también es un país de contrastes, es el país más, perdón, es un continente de contrastes, es uno de los continentes cuyos países son los más pobres del mundo, pero también albergan en su territorio muchísimas riquezas. África, por ejemplo, es el principal productor de diamantes en el mundo. Acá lo vemos en la parte derecha. Se cree que en África está, digamos, el 50% de la producción mundial de diamantes. Y así como hay diamantes, hay oro, hay carbón, hay petróleo. Pero esa riqueza natural que ellos tienen, o esas riquezas minerales, nunca se ha visto representada en la riqueza de su población. ¿Por qué ha pasado esto? Porque detrás de estos minerales, de estos recursos, han estado las grandes potencias europeas, los imperios que se han apropiado de sus recursos. Y aunque en la actualidad pues estos países ya se han independizado de esas potencias, lastimosamente vive unas nuevas formas de colonización donde son esas personas, esos países, grandes potencias,
quienes también se apropian de sus recursos. Entonces, un país de contrastes. Igualmente, perdón, un continente de contrastes. Igualmente, otro elemento clave es, así como es muy rico en minerales, África, también es muy rico en, digamos, en recursos naturales y en sitios que le dan muchísima, digamos, con muchísimo impacto ambiental a nivel mundial. El río más extenso del mundo. Y siempre ha habido esa disputa si cuál es el más extenso, si el río Amazonas o el río Nilo. Pero en extensión es el río Nilo. Puede ser que el Amazonas sea el más caudaloso, pero en extensión, si nos damos cuenta, acá ocupa gran parte del continente africano. Nace el río Nilo, nace en Sudán del Sur y recorre todos estos países, incluso más abajo de Sudán del Sur, por acá nace, recorre Uganda, Sudán del Sur, Sudán, Egipto y desemboca acá en el océano. Así como tiene el río más grande o extenso del mundo, con todo lo que implica pues el agua que hay ahí y que siempre se ha hablado de África como un continente desértico donde carece de recursos como el agua, también es un continente que tiene la segunda selva más grande del mundo, como ustedes la ven ahí en pantalla. Esa selva, que es la famosa selva del Congo, es la segunda después del Amazonas, es, digamos, el otro, por así decirlo, el otro pulmón de la humanidad o el otro pulmón de la Tierra, y se encuentra allí en África. Lo que les decía, nosotros a veces pensamos que África es solo desierto, digamos, solo territorios áridos, pero tiene la segunda selva más grande del mundo, que es el Congo, la selva del Congo. Pero así como tiene la segunda selva más grande del mundo, con todos los recursos que esto implica, también tiene el desierto más grande del mundo, el famoso desierto del Sahara. Y si se dan cuenta acá en un mapa de África, pues ocupa, casi se puede decir, gran parte, casi la mitad del continente africano es ocupado por el desierto del Sahara. Es toda esta parte que aparece en la parte norte, con todos los países que hay allí y pues con todo lo que implica un desierto, pues la carencia de agua, las difíciles condiciones para habitar estos territorios. Eh, pero pues sin duda pues un lugar muy significativo para el planeta Tierra. Vemos acá, alcanzamos a ver, no sé si alcancen a ver acá en el mapita, pues el río Nilo, cómo alcanza a sobresalir un poco en el desierto. El río Nilo a su alrededor tiene el famoso Valle del Río Nilo, que pues permite un poco tener, garantizar ese recorrido del mismo río. Tiene África igualmente unas serias dificultades en cuanto a la escolarización o la educación de sus habitantes. Se cree que en África el 43% de la población está en condición de desescolarizada, no accede a la escuela. Ustedes son afortunados en que pues pueden acceder a la escuela y más que pueden acceder a un espacio virtual como estos que todos sus compañeros no lo pueden hacer. Pero en África, pues más allá digamos, de que estén, digamos, una situación como la que estamos pasando ahorita, en la normalidad, la población o los niños, casi la mitad no van a la escuela, no van a estudiar. Y eso es gravísimo porque eso impide muchísimo el desarrollo de un país, el desarrollo de un continente. Cuando su población no estudia, es muy difícil que se salga de esa pobreza de la que ha sido víctima durante todos estos años. Igualmente, posee el territorio o el lugar más caliente o con temperaturas más altas del mundo. Ya ahorita lo van a ver a ustedes ahí en pantalla. Es el famoso Al-Sisiya, que queda en Libia, es el lugar más caluroso del mundo. Se cree que las temperaturas llegan a los 58 grados centígrados. Ustedes pueden darse cuenta de, de que de lo caluroso que puede ser un sitio de estos. El agua hierve, creo que es a 100 grados y esto, digamos, es casi la mitad del calor. Nosotros actualmente, digamos, en un sitio como Garagoa estamos por allá 20, 21 grados centígrados, eso ya es mucho, incluso estamos, yo creería que mucho menos, digamos, hoy una mañana bastante fría, estamos alrededor pues, de los 15 grados centígrados, 10, 15 grados centígrados, pero pues ya una temperatura de estas pues es bastante significativa, sobre todo para las personas que viven allí. Otro elemento que preocupa muchísimo en términos de demografía es la cantidad de niños que hay por cada mujer. Acá, digamos, no se trata de
de pronto de hablar solamente de la mujer, porque deberíamos hablar de la familia, del hombre y la mujer. Sin embargo, en la estadística, en la demografía, pues se hace este cálculo que por cada mujer hay un promedio de 6 hijos, cada mujer tiene un promedio de 6 hijos. Y esto es gravísimo en un territorio que carece pues de las condiciones económicas para poder darle sustento a todas estas personas que aparecen, que digamos que a todos estos niños que constantemente pues están naciendo y creciendo. Muchísimos de ellos pues terminan muriendo de la desnutrición debido a las dificultades pues de comida, de alimento y de recursos de la misma agua. ¿Listo? Y un elemento final, algo muy importante, posee África el país más joven del mundo. Este es el famoso Sudán del Sur, que logra su independencia apenas en 2011, lleva 9 años como país independiente. Nosotros llevamos cerca de más de 200 años como país independiente, pero Sudán pues apenas en el 2011 logra su independencia. Es el país más joven del mundo en la actualidad. Todos estos datos que nos permiten un poco adentrarnos en ese continente africano, hablar, contextualizar de qué es lo que vamos a hablar hoy, cuál es la población que vamos a tratar y las diferentes dificultades que ha tenido este continente durante toda su historia. Recordemos que incluso el continente africano pues tiene una historia muy particular. Se cree que en el continente africano es donde surgen o hay los rastros de los primeros hombres que habitaron, o digamos, los primeros restos de los hombres que habitaron el planeta, por así decirlo, y que desde allí, desde África, se esparcieron. De las tantas teorías que hay alrededor de la creación del hombre y de la evolución del hombre, pues África tiene un papel muy importante. Pero también es importante ver cómo comienza ese periodo de colonización o qué pasaba antes del siglo XV en África. Antes del siglo XV, África era un terreno prácticamente inexplorado para los europeos, o sea, las mismas condiciones desérticas que hay en la parte alta de África, en la parte norte, pues impedían que los europeos bajaran, más, digamos, quisieran colonizar estas tierras, porque para ellos ahí no había recursos. Sin embargo, en el siglo XV comienza este periodo de colonización con un país como protagonista, y ese país es Portugal. ¿Qué buscaba Portugal? Portugal empezó a buscar rutas que le permitieran llegar a Asia. Recordemos que Asia, este continente que está acá, tiene un papel muy, muy importante los siglos digamos, antes del siglo XV. Asia siempre ha sido un productor tanto de especias como de telas y demás, de las cuales se proveía a Europa. Y las famosas rutas que habían desde Asia hacia Europa a veces eran un poco peligrosas o eran por el tema de los conflictos entre las diferentes potencias y demás, o el terreno mismo que no permitía unas rutas que le permitieran, que le fueran fácil el acceso a estos países. Entonces, las rutas principales que tenían de Asia, principalmente de la India, donde salían las especias, recordemos que tanto España como Portugal lo que siempre buscaron en el siglo XV era buscar nuevas rutas hacia las Indias y que España termina llegando a América, pero Portugal decide hacerlo por la parte de abajo de África para evitar esta ruta de acá, la ruta que atravesara todo el continente asiático y el continente europeo. Entonces Portugal comienza a bajar y a hacer como pequeños puertos. Entonces acá primero en Cabo Verde, en una isla, y acá comienza a bajar hasta lo que actualmente es Sudáfrica, sube por acá, bordea, digamos, Mozambique, Malindi, y establece estas rutas, todas rutas marítimas para llegar a India. Entonces así comienza el periodo de colonización, de conquista y colonización de África, aunque digamos África, al igual que América, pues tenía sus poblaciones originarias, así como las que vieron en el video los niños, pues las famosas tribus indígenas y demás, pero entonces África se comienza a colonizar por las costas. La parte céntrica no es tan, digamos, en el siglo XV no es tan explorada por los europeos, primero porque en esta parte que les estoy señalando acá, estaba la famosa selva del Congo, entonces era de muy difícil acceso, y en la parte norte pues era todo el desierto. Entonces, ¿en qué se concentran los portugueses? En buscar esas rutas que le permitan llegar a la India. Más adelante del siglo XV al siglo XVIII y posterior incluso hasta el siglo XX, comienzan a haber una serie de intercambios comerciales entre África, Europa y América. Cada una pues le aportaba algo al
cada una le aportaba algo a la economía de los países. ¿Qué aportaba Europa? Ya en el siglo XVIII aporta producción industrial y, digamos, sobre todo, sí, producción industrial. ¿Qué aporta América? América aporta principalmente recursos naturales, algodón, tabaco, caña de azúcar, café. ¿Qué aportaba África? Lastimosamente África aportaba los famosos esclavos. Hablábamos ya en la clase anterior también de cómo haya sido ese proceso de la esclavitud en Estados Unidos, que se da también en el siglo XVIII, XVII y XVIII. Pero entonces, ¿cómo era este famoso triángulo comercial que había? Lo que hacía Europa era enviar mercancía, productos manufacturas, productos industriales, mismas armas, a África. ¿Con qué pagaba África? África pagaba con esclavos. Como África no tenía tantos recursos naturales, las personas o los ya colonos que habían allí o terratenientes, ¿qué hacían? Capturaban a los ciudadanos o pobladores de África, los convertían en esclavos, se apropiaban de ellos y mandaban estos esclavos hacia América. Entonces, hacían esta ruta. Europa enviaba manufacturas a África o le vendía a cambio de esclavos. Esos esclavos que Europa recibía eran llevados a América, donde eran sometidos pues, a todos los trabajos que ya todos conocemos en las plantaciones de caña de azúcar, lo que vimos en la clase anterior en Estados Unidos, los estados del sur que tienen esa guerra posteriormente con los estados del norte, pero también lo vivimos en Portugal, en las colonias portuguesas que estaban acá en Brasil, en las mismas colonias españolas que estaban en Colombia. Y entonces, todo este proceso de esclavitud, pues digamos, el proceso que se da entre el siglo XV, incluso hasta el siglo XX, cuando se independizan las colonias africanas. ¿Qué viene después? En el siglo XIX, hay un elemento muy importante, que es la famosa creación o fundación de Liberia, del país de Liberia. ¿Cómo se funda Liberia? ¿O por qué surge Liberia? Si se dan cuenta, Liberia, la palabra Liberia, tiene muchísimo que ver con la palabra libertad. Y el estado de Liberia se creó, lo creó Estados Unidos, con el fin de que esos esclavos que hemos visto en la sesión anterior, que eran liberados después de que Abraham Lincoln, digamos, gana la guerra de secesión y acaba con la esclavitud en Estados Unidos, todos esos esclavos que empiezan a quedar libres en Estados Unidos son devueltos a África, a pesar de que no eran ciudadanos africanos porque ya habían nacido en Estados Unidos, hablaban el idioma inglés, pero los Estados Unidos piensa que, digamos, su sitio de origen es África y los lleva nuevamente hacia África y se funda allí el famoso estado de Liberia. Si se dan cuenta, acá vemos una bandera en la parte izquierda, una bandera de Liberia, prácticamente es la misma bandera de Estados Unidos, solamente que tiene una estrellita. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Pues se fundó este país de Liberia, que es el primer país que se funda como Estado-nación en África y pues tiene como elementos principales que sus ciudadanos, sus habitantes hablan el idioma inglés, manejan como moneda el dólar y pues tiene mucha afinidad con la cultura estadounidense. ¿Qué pasó también en el siglo XIX? Recordemos que en el siglo XVIII y siglo XIX se da la famosa revolución industrial, que es lo que vimos las semanas en el segundo periodo, a comienzo del segundo periodo, todo lo que fue pues, la máquina de vapor y toda la expansión de la industrialización por Europa. Recordemos que esa revolución industrial surge en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Londres, y desde allí se expande por toda Europa, como ustedes lo ven acá en el mapa. Después viene pues el proceso de industrialización en Alemania, en todo el centro de Europa, en la misma Francia. Cuando se expande esta revolución industrial por toda Europa, la revolución industrial requiere de materias primas para poner a funcionar sus sistemas de fábrica o sus sistemas de producción. ¿Qué son esas materias primas? El algodón, el carbón, los mismos minerales que permitan hacer, pues, poner a funcionar todo el sistema de producción industrial. Y lastimosamente, Europa no cuenta con el suficiente material o las suficientes materias primas para proveer las necesidades que tenga la revolución industrial. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Empiezan a explorar hacia dónde o dónde podemos conseguir esos recursos
que permitan que las empresas funcionen, que permitan que las máquinas de vapor funcionen, que permitan la elaboración del hierro y demás, y comienzan así ese proceso exploratorio y de colonización del continente africano, como ustedes lo ven acá en el mapa. Entonces los europeos comienzan a explorar este territorio y prácticamente a apropiarse de los recursos que hay allí. África, pues, muy rica en minerales como carbón, está con el mismo algodón, con, digamos, las mismas piedras preciosas como los diamantes y demás. Y es en el siglo XIX, a raíz de esa necesidad de la revolución industrial, de buscar esos nuevos sitios donde puedan extraer materias primas, que se da el famoso periodo del imperialismo, donde los imperios europeos se apropian de todo el territorio africano. No, prácticamente no queda ningún sitio del territorio africano que no esté bajo el dominio y el control de los europeos. Esto pasó en el siglo XIX. Tenemos como pues, antecedentes la revolución industrial que buscaban materias primas, igualmente buscaban abrir mercados que les permitieran comercializar esos productos industriales y pues garantizar un liberalismo económico que, como lo vimos también por allá en el primer periodo cuando hablamos de las corrientes políticas, es que todos los países puedan comercializar sus productos de una forma libre. ¿Listo? Entonces eso es lo que buscan allí en el siglo XIX durante este periodo de imperialismo y colonización. Se da así toda la dominación europea, como acá vemos una caricatura que muestra muchísimo o deja mucho que ver lo que fue ese siglo XIX en África y es una persona, se puede decir así, un emperador de origen europeo repartiéndose a África como el que se reparte un pastel y así prácticamente así fue, incluso ellos en 1884, finalizando el siglo XIX, hacen la famosa conferencia de Berlín. ¿Qué fue la conferencia de Berlín? Fue simplemente una reunión que tuvieron 7 grandes potencias del mundo, como fueron Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, creo que estaba también Portugal, España e Italia. Ahí están las 7. Se reunieron y dijeron prácticamente nos vamos a repartir África. Y eso, digamos, es una forma muy perversa como lo hacen estos países europeos, porque o sea, no es ni siquiera tener en cuenta la opinión ni lo que pensaban los ciudadanos africanos frente a lo que era pues que llegaran unos intrusos y se apropiaran de sus recursos y de su territorio, pero así lo hicieron. Y al igual que en América, aunque tienen algunas diferencias en cómo fue la colonización en América a cómo fue en África, pero fue a la imposición, o sea, acá no hubo acuerdos políticos ni nada por el estilo, sino fue los europeos ingresando, apropiándose de sus recursos de una forma impositiva. ¿Qué sale de esa conferencia de Berlín? Este es el mapa de África después de esa famosa repartición del continente por parte de los europeos. Si se dan cuenta, en la parte norte queda prácticamente en manos de España, perdón, países como Marruecos, que es digamos, el principal objetivo de España. Tenemos en las costas más cercanas hacia el Océano Atlántico, pues están las primeras colonias de Portugal, que buscaban, las que establecieron cuando buscaban esas rutas, como la Guinea Portuguesa, también tenemos Angola, tenemos por acá abajo Mozambique, todas estas que bordean pues las costas de África, pues le pertenecían a Portugal. Tenemos más hacia el centro, en la parte norte, tenemos los territorios bajo el poder de Francia, tenemos los territorios británicos también, tenemos por acá la bandera de Italia, que en Eritrea, en Somalia, también Italia, tenemos África Oriental Alemana, a cargo de los alemanes, el Congo belga, que Bélgica, digamos, era quizás Bélgica fue uno de los más violentos, pero se queda con lo que muchos no querían, que era el famoso Congo, la selva del Congo, como les mostraba al comienzo, porque para ellos pues no les importaba ni tanto lo desértico, por eso Francia, digamos, queda con bastante territorio en el norte, ni la parte del centro, que era territorio pues deshabitado, pues territorio selvático. Les interesaba sobre todo era el tema de los puertos, que les permitiera sacar esclavos y que les permitiera pues sacar las materias primas que habían allí en África. Si se dan cuenta, pues toda África queda distribuida principalmente
Acá hay un elemento clave, ustedes ven acá donde dice África Oriental Alemana, ven una banderita, esta banderita es la bandera del Imperio Alemán, en la actualidad ellos tienen otra bandera, pero en su época pues era esta, que es como negra, blanco y rojo, y que si se dan cuenta Alemania quedó con muy poquito territorio, quedó acá con algo de Camerún, con algo por acá en Togo, y con África Oriental Alemania, África del Sudeste. Este, digamos, va a ser un elemento muy importante para después generar la famosa Primera Guerra Mundial, ese descontento de Alemania en esa repartición que tuvieron. Pero bueno, ese tema lo veremos el otro año cuando ustedes estén en noveno. Pero por el momento, pues decir que los que más quedaron con territorio sobre todo fueron los franceses y los británicos. Si se dan cuenta, ahorita Gran Bretaña queda como en el centro, con el sur, con el norte, con Egipto, y en el sur, pues la famosa Sudáfrica. Llega la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Para los europeos, igual si tienen algunas preguntas, me pueden ir diciendo ahí en el chat o pueden abrir su micrófono. Llega la Primera Guerra Mundial, muchas de estas colonias al servicio de África, perdón, de Europa, tienen que enviar hombres a la guerra. Se pensaba que, digamos, África no había tenido mucho que ver en la Primera Guerra Mundial, pero sí algunos ciudadanos africanos terminan yendo a la guerra como parte de ese dominio europeo que tenían. Y al finalizar la Primera Guerra Mundial, el gran derrotado de esa Primera Guerra Mundial, pues es Alemania. Entonces ya comienzan a haber esos cambios en la organización geográfica de África. Por ejemplo, Alemania ya pierde sus colonias, esas colonias que tenía, las que les mostraba anteriormente con la banderita de Alemania, pues entran a ser parte principalmente de Gran Bretaña y de África, que son de Gran Bretaña y de Francia, que son los que de cierta manera en Europa pues ganan esa Primera Guerra Mundial. Alemania entonces pierde sus colonias allí en África. Posteriormente vienen las primeras ejercicios o las primeras prácticas de resistencia o los primeros intentos de independencia en África. Como todo país que es colonizado y conquistado por agentes externos, pues siempre va a buscar su independencia. Pasó, digamos, con las colonias en América, que logran su independencia en el siglo XIX, y en el siglo XX, pues empiezan a darse en estos movimientos independentistas allí en África. El primero de esos movimientos independentistas se da en Egipto, que está bajo el dominio de los británicos. Acá vemos una imagen de esas famosas pirámides de Egipto con muchísima historia, de muchísimos años antes digamos, de los siglos que estamos viendo actualmente, en la actualidad, y que de cierta manera esa cultura egipcia pues les da pie para que ellos busquen esa independencia y la logren en 1922. Uno de los primeros países que se independiza, en este caso de Gran Bretaña. Posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial, que también vamos a ver el próximo año. En la Segunda Guerra Mundial, Italia pierde sus colonias. Otra vez Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, pero Alemania ya no tenía nada que perder en África. Italia, por su cuenta, sí tiene todavía colonias en África. Entonces, Italia pierde sus colonias y estas colonias, al igual que en la Primera Guerra Mundial, muchas de ellas entran a ser parte o del poder de los británicos y franceses, o algunas ya comienzan a hacer ese proceso de independencia. Después de que pasa la Segunda Guerra Mundial, es que se vienen todos los procesos de independencia en África. Comienzan a verse todos esos movimientos, especialmente en el siglo, en la década de 1960, cuando se dan los principales movimientos independentistas en África, y es el famoso periodo de posguerra. Recordemos siempre, cuando se hable de periodo de posguerra, estamos hablando periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se crean, entre otras cosas, pues los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, y pues esto ya empieza a influir muchísimo en esas colonias que estaban invadidas, y pues que empiezan a valorar muchísimo su independencia y la importancia que tendría para ellos independizarse de estas colonias, de estos países europeos. Entonces, periodo posguerra, comienzan como tal en forma las independencias en África. Es en 1961 cuando se da otra nueva independencia, que es la famosa independencia del Congo. Ahorita les va a aparecer ahí una imagen, que está un poco demorada en cargar. Acá ya la vemos. Esta imagen pues deja ver pues algo muy
digamos, de muchísimo impacto, una imagen muy impactante porque a pesar de la independencia en el Congo, esta es una historia, digamos, muy particular. De esto hay, digamos, varias películas sobre cómo se logra la independencia, pero estos territorios siguen bajo el control de los ciudadanos europeos, a pesar de que ya se consideran como estados independientes, siguen los blancos al frente de muchísimos de esos estados y los negros sirviéndoles como a modos de esclavos, así como lo ven acá en la imagen. El Congo principalmente se independiza de su país que tenía, digamos que lo controlaba, que era digamos, Bélgica. Posteriormente, en el mismo 1961, viene la independencia de Sudáfrica. Sudáfrica se independiza de Gran Bretaña, que era el país que estaba dominando este territorio Sudáfrica en el sur de África, y en esa independencia tiene muchísimo que ver un personaje que está acá en pantalla. No sé si alguno lo reconozco. Si me puede escribir ahí en el chat. Si alguno de ustedes lo reconoce, es el famoso Nelson Mandela. Voy a ver si les muestro acá un videito. Nuestro Julián nos dice que sí lo reconoce. Nelson Mandela. ¿Quién era Nelson Mandela? Que Nelson Mandela es, digamos, uno de los principales líderes de Sudáfrica. Fue presidente de Sudáfrica en 1900, creo que es ya en los 1994, creo que es cuando él llega al poder, después de haber pasado más de 18 años en la cárcel, después de haber luchado en esta independencia de Sudáfrica, y sobre todo llega con la idea de lograr unificar su país. Cuando Sudáfrica se independiza, queda, como les decía anteriormente, queda bajo el control sobre todo de los blancos, y solamente hasta los 90 un presidente en Sudáfrica es de color negro, y ese presidente es Nelson Mandela. De esto hay una película de cómo Nelson Mandela llega al poder y cómo logra esa unificación entre blancos y negros allí en Sudáfrica. Sudáfrica era una colonia británica y por tanto tenía muchísimos ciudadanos blancos. Y ellos, digamos, a pesar de que hay independencia, siempre habían tenido esa rivalidad entre blancos y negros. Voy a mostrarles acá un videito de esa película. Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda. Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica, los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre. Me han invitado a tomar el té. ¿Quién? El presidente. Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean? Quería. Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo. Entonces el rugby es una maniobra política. Es una maniobra humana. Según los expertos, no pasaremos de cuartos de final. Según los expertos, tú y yo deberíamos seguir en la cárcel. Los tiempos cambian. Y nosotros tenemos que cambiar. Nos hemos convertido en mucho más que un equipo de rugby. ¿Alguna vez imaginaste algo así? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿No oís? ¡Escuchad a vuestro país! ¡Es ahora o nunca! ¡Este es nuestro destino! Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula.
Y luego salir y perdonar a los que le enterraron ahí. Soy el amo del destino. Soy el capitán de mi alma. Bueno, a los que la quieran ver, esa película se llama Invictus. Yo siempre se las presentaba a los estudiantes de grado octavo, pero bueno, ahí se las dejo para que ustedes, los que la quieran conocer. ¿De qué trata esta película? Básicamente trata de lo que tuvo que hacer Nelson Mandela para lograr unificar su país después de que se hace independencia. Como lo muestra en la película, el rugby, por ejemplo, es un deporte de los blancos y los negros pues no apoyaban muchísimo al equipo de rugby de Sudáfrica, y Nelson Mandela logra unir a todo el país alrededor del equipo de rugby y finalmente logran la Copa del Mundo. Eso es, digamos, es una historia de la vida real que ocurrió, digamos, que estuvo allí encabezada por Nelson Mandela. ¿Qué viene después de esta independencia de Sudáfrica? Bueno, la independencia de otros países, como la independencia de Argelia. ¿Por qué es importante la independencia de Argelia? Por el grado de, un poco de la forma en que se dio ese proceso de independencia. Argelia era una colonia francesa. Argelia queda en el norte de África. De esto, pues ya es 1962, es un periodo mucho más reciente. Entonces ya hay, digamos, registro audiovisual, de imágenes de cómo fue esta guerra de independencia de Argelia, a la cual los franceses se opusieron muchísimo y que trajo consigo, pues, muchísima sevicia o muchísima violencia hacia los argelinos. Los franceses, hay incluso imágenes de los franceses cómo le quitan la cabeza a los ciudadanos argelinos. Los mismos argelinos también tienen que acudir a técnicas bastante sangrientas para lograr su independencia. Hay un libro de Frantz Fanon que se llama Los condenados de la tierra, que nos muestra precisamente cómo se da este proceso de independencia y cómo sus ciudadanos argelinos pues están condenados a un yugo francés, del cual pues finalmente logran liberarse en 1962. Después viene pues en 1975 las independencias de las colonias portuguesas, entre ellas Angola y Mozambique, como lo ven acá, también muy violentas. Acá no se alcanza a ver muy bien, pero la bandera de Angola, por ejemplo, trae además de una estrellita que representa muchísimo pues al socialismo, a pesar de que no es un país socialista. Acá esto que le aparece a la bandera de Angola es un machete. Los ciudadanos africanos han disputado sus guerras, muchísimas de ellas, a costa de utilizando estos elementos, como los machetes, con el daño que causa, digamos, digamos, lastimar a alguien con un machete. Después de que se independizan todas las colonias europeas en África, pues viene, no es que después de la independencia queden las cosas así, ya todo el mundo sea, digamos, quede contento, ¿no? Después de eso vienen unas guerras internas. Acá vemos también una imagen de un ciudadano africano con un machete. Vienen los famosos genocidios en África, genocidio de Ruanda principalmente, del cual también hay una película que se llama Hotel Ruanda, los que la quieran ver, es muy buena, que nos muestra cómo fue el genocidio de Ruanda y cómo Europa se hizo, o la ONU se hizo prácticamente la ciega frente a lo que estaba ocurriendo allí en Ruanda, y así pasó en el Congo. Incluso actualmente pues también hay muchísimas disputas territoriales. Viene después más adelante lo que se conoce como el neocolonialismo, que es la invasión pues de todo, no solamente de Europa, sino de Estados Unidos en África, y lo hacen pues a través de las diferentes marcas. De esto no es víctima solamente África, sino también América Latina, Asia, pues toda la globalización que lleva pues todas estas marcas a estos continentes, pero sobre todo pues son empresas que se instauran allí para, digamos, apropiarse de los recursos de África. De hecho, eso es algo que, digamos, una de las causas de esa pobreza en África, que los recursos se los siguen llevando los europeos principalmente. Muestra de esa dependencia de los países africanos hacia Europa, pues está el hecho de que en la actualidad todavía 14 países utilicen el franco como moneda local o moneda oficial. El franco era la antigua moneda de Francia, y este franco pues digamos, tiene muchísima relación con el euro. Pues todavía dependen, además del idioma, digamos, en el caso de Argelia pues hablan francés, en el caso de Libia se habla italiano, en el caso de Angola se habla portugués, en el caso de Sudáfrica se habla inglés. Entonces todavía tienen muchísimos elementos de lo que fue ese periodo de colonización.
Acá vemos en este mapa que les va a aparecer, pues lo que hay ahorita de interés en África. Tenemos en el norte petróleo, tenemos en el sur oro, tenemos por acá café en la parte oriental, tenemos diamantes en el Congo. De eso también hay una película muy buena, creo que es el diamante rojo, digamos, es muy conocida también toda esta guerra de los diamantes, para los que la quieran ver. Entonces, toda esta riqueza, el carbón, sigue estando, digamos, bajo el control de los europeos. Un elemento importante, ya para finalizar, cómo está constituida África. Si se dan cuenta, las fronteras de África son casi todas líneas rectas. Ustedes lo ven acá, la frontera entre Egipto y Sudán, la frontera entre Argelia, Mauritania y Malí, la frontera del Sahara Occidental, de toda esta parte norte, la frontera de Libia con Chad. Si se dan cuenta, casi, digamos, sobre todo en la parte norte, son fronteras, líneas rectas. No es común ver una frontera de línea recta porque por lo general los que establecen una frontera o son los ríos o son, no sé, una cadena montañosa. Pero en este caso, pues estas líneas rectas son producto precisamente de esa repartición que hizo Europa de África en el siglo XIX. Cuando ellos se reparten África, pues lo que hacen es trazar estas líneas imaginarias y lo hacen de una forma recta, y actualmente cuando los países se independizan, pues conservan esa división de fronteras. Listo, muchachos, entonces era lo que les quería mencionar. Por acá pregunta Miguel Ángel, ¿usted sabe dónde se hace el programa de la fiebre de oro? No sé, Miguel Ángel. Pero seguramente debe hacerse en algún país de África o en algún país de Sudamérica, donde están las mayores reservas o concentraciones de oro. Listo, entonces vamos a hacer algunas preguntas ya para finalizar. Primera pregunta, ¿qué interés tenía Portugal en África durante el siglo XV? A, el petróleo. B, establecer rutas hacia Asia. C, mercados industriales. D, el transporte por el río Nilo. ¿Quién me dice? Bueno, Miguel Ángel nos dice que la B, efectivamente era la B. Lo que buscaban los portugueses era llegar a África, a Asia, bordeando casi todo el continente africano. Muy bien, Miguel. Sebastián dice que no le cargan las preguntas. Pero bueno, sí, hay muchas dificultades de internet esta mañana acá en Garagoa. Siguiente pregunta, ¿qué buscaba Europa en África durante el siglo XIX? A, materias primas para la industria europea. B, rutas comerciales. C, el control sobre el Océano Índico. D, buscaba esclavos. Recordemos que siglo XIX ya estamos hablando de todo lo que fue la revolución industrial. Entonces, ¿qué implicaba la revolución industrial? ¿Qué necesitaban en la revolución industrial? Necesitaban principalmente materias primas. Entonces, en esta pregunta la respuesta era la A. La época de la esclavitud, aunque todavía quedaban algunos sesgos o algunos rasgos de esclavitud, fue unos siglos anterior, pero digamos es también válida la D, pero la principal era la A, materias primas. ¿Qué buscaba África durante el siglo? ¿Qué buscaba Europa en África? Materias primas. ¿Y cuáles eran las materias primas? Carbón principalmente, algodón y pues todas las piedras preciosas que eran allí en África. Siguiente pregunta. ¿En qué época se dan las independencias en África? A, en el siglo XV, B, en el siglo XVIII, C, en la llegada de los españoles a América, D, en la época de la posguerra, en la época de la posguerra, en la década de 1960. Recordemos la mayor cantidad de independencias, aunque hay unas que se dan en el siglo XIX, la mayor cantidad se dan muchísimo más adelante. La mayor cantidad de independencias de África se dan en el periodo de posguerra. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial es que se vienen todas esas independencias de países como Sudáfrica, como el Congo, como Argelia. Entonces es más sobre todo en la década de 1960. En este caso, la respuesta correcta era la D. Listo, y la última pregunta. ¿Qué ocurrió después de las independencias de los países africanos? A, los países tomaron forma de monarquías. B, comenzó el verdadero desarrollo de África. C, se produjeron guerras civiles internas.
y de los países se unieron a Estados Unidos. En esta, pues sí era, digamos, fue lo último que les hablé. Después de que se da la independencia vienen guerras civiles, vienen los mal famosos genocidios, el genocidio de Ruanda, que digamos es la disputa entre dos comunidades originarias o dos comunidades indígenas de África, que son los Hutus y los Tutsi, y que en la actualidad, pues, aunque han firmado unos procesos de paz, hay todavía muchísima rivalidad entre esos dos comunidades indígenas, pues de pueblos originarios de África. Listo, muchachos, entonces, eso era lo que les quería hablar el día de hoy. No sé si tenga alguna pregunta.